Qué bueno es el Señor, amén. Amén. En su lugar en esta noche vamos a orar y darle gracias a Dios. Aleluya. Amén. Acerquémonos, vente para acá y vamos a orar. Padre Santo, estamos, Señor, nuevamente delante de ti en esta noche, apelando, Señor, a tu misericordia, a tu bondad, Señor, sobre nuestras vidas. Pedimos, Señor, en esta noche, suplicando, Señor, que tú traigas de tu palabra sobre nosotros, que tú, Señor, hables a nuestro corazón, Señor, que tú hables a nuestra vida, que podamos nosotros, Señor, tomar esta palabra, Señor, llevarla a nuestro corazón, atesorarla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego, Señor, que nos hables, Señor, a través de ella, Señor. Yo sé, Señor, que tú tienes siempre cosas nuevas para nuestras vidas y que podemos nosotros, Señor, alcanzar aquello, Señor, que tú, Señor, hoy traes para nuestras vidas, Señor. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor, contigo, Señor, porque tú, Señor, siempre traes de tu pan fresco para nosotros, Señor, porque no te has olvidado de nosotros, Señor, porque tú nos tienes en la palma de tu mano, Padre Celestial. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, y te rogamos, Señor, que tú hables, Señor, a través de tu palabra, Señor, a nuestra vida. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, anoche estábamos platicando, hermano, un poco acerca de lo que es el entendimiento, y le titulábamos el entendimiento de la salvación. Platicábamos de unos versículos muy interesantes, solo porque necesito hacer un repaso y para luego entrar a lo que en esta noche vamos a compartir. Hablábamos acerca de lo que Dios, hermano, un día prometió hacer con cada uno de nosotros, pero fue una palabra que el Señor reveló a sus profetas en el antiguo tiempo. La palabra de Dios habla y dice que en aquel momento, en Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 10 en adelante, habla y dice que los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación. La salvación que ahora nosotros podemos disfrutar, esa es la salvación de la cual aquellos profetas de aquel tiempo indagaron, con diligencia buscaron, para que ahora nosotros podamos recibirla, para que ahora nosotros podamos participar de ella. Pero ¿sabe qué es lo interesante y de lo que hablábamos ayer? Es que el Señor también les habló a ellos y les dijo que esa salvación que ellos habían escudriñado, de la cual ellos habían aprendido, no era para ellos, no era para ese tiempo, sino era para nosotros que vivimos en este último tiempo. Y entonces termina hablando en el versículo 12, Primera de Pedro capítulo 1, donde dice que también los ángeles mismos hubieran querido ver. O sea, lo que nosotros hoy tenemos delante de nosotros, hermano, es algo precioso, es algo hermoso. Esta salvación que nosotros hoy podemos gozar es algo que no tiene palabras para describirlo, pero que en un momento el Señor dio de su revelación a aquellos hombres grandes, hermano, para que hoy nosotros pudiéramos participar, para que hoy nosotros no tuviéramos tanto que andar buscando. Ya a ellos el Señor se los había mostrado. Entonces, lo único que nosotros necesitábamos y necesitamos es entender que esa salvación, eso grande, eso que hasta los ángeles anhelan, el Señor la trajo para nuestra vida, para que nosotros aprendamos y para que nosotros podamos alcanzar la medida, para que nosotros podamos llegar a aquel momento. Pero cierto es que la Biblia también habla acerca de que muchos han estado descuidando esa salvación tan grande que Dios nos ha estado dando. Muchos lo han tenido tan en poco, el mensaje de salvación.
Ese mensaje de salvación que aún Jesús vino a predicar, ese mensaje de salvación que empezó con los profetas, ellos hablaban de ese mensaje de salvación. Ese mismo mensaje es el que hoy en día mucha gente ha menospreciado, el que mucha gente ha despreciado en su corazón. Y hablábamos acerca de esto porque tal vez no es porque ellos así lo desean, sino que porque no han tenido el entendimiento, no ha entrado a su mente lo que Dios ha querido tratar de hacer con cada uno de ellos. Mucha gente se ha quedado solo con el leer, solo con el escudriñar, pero no han tenido la revelación acerca de esta salvación tan grande que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Entonces, mira, hermano, esto es algo precioso que Dios nos dio, pero también nos va a hacer a nosotros responsables delante de nuestro Señor el día que nos presentemos ante ese gran trono, porque Él nos ha dado a nosotros una salvación grande. ¿Y qué hemos hecho nosotros de esa salvación? Yo me pregunto, ¿cuál será la condena, por ponerlo de esta manera, a aquellos a los cuales se les ha ofrecido, a los cuales se les ha predicado este mensaje de salvación y la han rechazado? ¿Cuál será la condena que Dios les dé? ¿Cuál será la condena que el Padre, hermano, les entregue? Realmente va a dolerle el corazón al Señor, al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Le va a doler porque Él vino a morir por nosotros, entregándonos así a nosotros la posibilidad de poder entrar a gozar de las bendiciones. Ahora el Padre no se... Mire, hermano, lo tremendo de esto es que el Padre no crea que va a titubear mucho. Porque al Padre le ha de haber dolido en su corazón haber entregado a su Hijo. Y que muchos hoy en día todavía dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, hermano, llámese eso iglesia, han estado menospreciando y jugando con una salvación a la cual el Señor nos ha entregado. Entonces, mucha gente se pone a jugar con esto, mucha gente se pone, hermano, a hacer cosas que no deberían de estar haciendo, a hablar cosas que no deberían estar haciendo, sino que en vez deberían de estar preocupados en conocer más acerca de esta salvación, porque no solo se trata de recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador, mucha gente solo se quedó con ese concepto. Y no es eso, la salvación abarca un grupo, una serie de cosas a las cuales nosotros estamos siendo llamados a alcanzar. Pero a veces pareciera ser que mucha gente se ha conformado solo con el haber recibido al Señor en su corazón. Mucha gente se conformó solo con el bautismo. Mucha gente se conformó solo con hablar en lenguas. Pero hay más todavía. El Señor nos llama a consagrarnos. El Señor nos llama a santificarnos, hermano. Entonces no solamente decir yo acepto al Señor o no solamente de decir yo creo que Dios existe. Les comentaba el ejemplo anoche sí pues de la conversación que yo estaba teniendo con un inconverso. Es terrible, hermano, que la gente no quiera entender lo que es esta salvación. ¿Sabe por qué? Porque a ellos les ha sido quitado esto. Para dárnoslos a nosotros. Pero aún así yo veo, hermano, cristianos jugando con esta salvación. Le explicaba ayer este evangelio precioso que Dios nos ha entregado a nosotros, el evangelio de las buenas nuevas de salvación que Dios nos ha dado, lo que hace en cada uno de nosotros es cambiar nuestro interior para que nuestro exterior cambie. Pero las religiones, llámese como se llamen, lo único que están tratando es cambiar lo exterior de la persona y no querer cambiar el interior de ellos. Entonces Dios nos ha entregado un evangelio precioso. Dice, los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes.
a nosotros. Antes que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería de sufrir aquí en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo, pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para ustedes. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes, quienes les comunicaron la buena noticia, y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo que fue enviado desde el cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Entonces nosotros necesitamos entender esto de la salvación, hermano. Yo ayer le decía que qué bonito, hermano, fuera que toda la iglesia estuviera interesada en saber más acerca de esta salvación. Pero a veces ese tema ya no se predica. A veces son cosas que ya no predicamos de otras cosas, pero necesitaríamos nosotros indagar así como aquellos profetas. ¿Sabe por qué? Porque ellos se metieron a investigar, porque al final ellos no sabían si para ellos eran. Ya cuando habían investigado, ya cuando habían entendido más o menos lo que iba a suceder antes de Cristo y después de Él, hablando acerca de nosotros, entonces el Señor les hizo entender que lo que ellos habían investigado no era para ese tiempo, no era para ellos, sino iba a ser para nosotros. Y gloria a Dios, hermano, por esa salvación. Gloria a Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el madero del Calvario, sin el cual usted y yo hoy no pudiéramos estar aquí. Pero a Él le plació, al Padre, dar a su único Hijo por nosotros. Y que ahora nosotros queramos hacer de esto un juguete. Perdóneme, pero no se puede, mi hermano. Yo no creo posible esto. Yo no creo que estuviéramos agradando el corazón del Padre primeramente, y agradando el corazón de nuestro Señor Jesucristo, si no estuviéramos investigando esto de la salvación. Él quiere que nosotros investiguemos, así como aquellos profetas investigaron, que nosotros también nos demos a la tarea de investigar. Pero necesitamos entendimiento. Necesitamos entendimiento. Y fíjese que lo interesante es que anoche, después del servicio, platicábamos y veíamos cuál era el versículo que me mostrabas de Primera de Juan, creo que era, hablando acerca del entendimiento, no del entendimiento racional, ¿cómo se diría?, del hombre, sino un entendimiento del corazón. Que ese entendimiento baje a nuestro corazón, hermano. Amén. Porque esto no lo podemos entender nosotros con nuestros propios pensamientos. Y eso mismo dice acá en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 19 en adelante. Dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, decía Pedro, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Segunda de Pedro 1:19. O sea, la Biblia no se puede explicar como nosotros queremos, hermano. Eso solamente se puede explicar si el Señor nos da de su entendimiento y de su revelación para que nosotros entonces podamos explicarla. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces ellos tampoco hablaron, y lo que dijeron no era de parte de ellos, sino que Dios les había entregado el entendimiento, Dios les había dado el entendimiento para que ellos pudieran comprender estas cosas y de esa manera saber que lo que ellos estaban haciendo era investigando para nosotros hoy en día. Pero necesitamos el entendimiento. Usted y yo necesitamos entender lo que hacemos.
entender el tiempo en el cual estamos viviendo, entender por qué hoy estamos acá, entender cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros, cuál es su voluntad. Necesitamos el entendimiento. Amén. Entonces, mire, yo empecé a buscar y me topaba con algunas cosas, unos versículos importantes, porque necesitamos el entendimiento. Ahora, ¿cómo sabe usted que usted tiene el entendimiento? No el entendimiento razonal, con la razón. ¿Cómo sabemos si tenemos entendimiento en el corazón? Si hace usted la pregunta, ¿cómo sé yo que tengo el entendimiento en el corazón? Porque yo necesito en el entendimiento. Leíamos anoche el proverbio, déjeme ver acá, Proverbios capítulo 10 y versículo 21 dice: los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces yo no quiero morir por falta de entendimiento. Entonces, si yo no quiero morir por falta de entendimiento, yo necesito saber si yo tengo entendimiento. Amén. ¿Cómo sabe usted que usted tiene entendimiento? ¿Perdón? Porque crees. ¿Estás convencido? Bueno, mire pues. Yo le voy a dar algunos versículos, unos ejemplos, hermano, que me llamaron mucho la atención. Abra su Biblia entonces en el libro de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, ¿lo tiene? Versículo 13 en adelante. Dice la Biblia: y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Bueno, entonces mire algo tan interesante aquí. Entonces yo quiero regresar a lo que decía Marco. Porque estos eran discípulos de Jesús. Usted se recuerda, estos dos que iban camino de Emaús, ellos habían estado con Jesús. ¿Habían creído? Sí, habían creído que era Jesús. ¿Con todo su corazón habían creído? Habían creído. ¿Estaban convencidos? Estaban convencidos que Él era Jesús. Pero murió Jesús. ¿Se murió Jesús? ¿Y entonces qué pasó? Se les olvidó. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Que empezaron a caminar, iban camino de Emaús, y Dios no les, Jesús no les había dicho que fueran camino de Emaús. Pero yo le estoy hablando de discípulos de Jesús. Entonces, ¿cómo sé yo cuando tengo o no tengo entendimiento? Mire las cosas que se evidencian en una persona cuando no tiene entendimiento. Cuando solamente fue oidor olvidadizo. Cuando aquello que oyó nunca llegó a su corazón. Porque estos discípulos habían estado con Jesús. Ellos vieron, ellos, hermano, oyeron, vieron, fueron testigos oculares de lo que Jesús hacía. Creyeron en Él. Estuvieron ahí en ese momento cuando Jesús se les desaparece a ellos, hermano, cuando él muere. Usted se recuerda, ya ninguno de los discípulos estaba ahí. Entonces dijeron: no, esto se acabó y vámonos camino de Emaús. Una de las cosas que se evidencia muy claramente en aquellos que no tienen entendimiento, y no le estoy hablando de la gente del mundo, estamos hablando dentro de la iglesia,
gente que no tiene entendimiento es que media vez venga una pequeña prueba, media vez empiezan a venir circunstancias de las cuales ellos no se esperaban, empiezan a buscar otros rumbos y se les olvida totalmente lo que Dios les había dicho. ¿Sabe otra cosa que los evidencia? Es que estos hombres que iban ahí, iban y estaban hasta discutiendo de las cosas que habían vivido. Una discusión estaban teniendo. Lo otro, Jesús se les aparece y no lo conocían. Jesús les empezó a hablar y no sabían que Él era. ¿Se da cuenta? Y eran discípulos de Él. Lo habían escuchado antes. Se les olvidó hasta el sonido de su voz. Entonces hay momentos en los que nosotros necesitamos examinar nuestra vida, hermano, y realmente ver si tenemos entendimiento. ¿Sabe que entonces lo que Jesús tuvo que hacer cuando usted viene al versículo 45 del capítulo 24 que estamos leyendo de Lucas? Y entonces dice, entonces les abrió, ¿qué les abrió? Al hermano. Mire lo interesante, o sea que no tenían entendimiento y eran discípulos de Jesús. Eran en los cercanos de Jesús, pero les estaba faltando el entendimiento. Y por eso dice Proverbios capítulo 21, que la gente muere cuando le falta entendimiento. Entonces, no se trata nada más con venir a la iglesia, eso le explicaba yo ayer. No se trata solamente con decir, yo soy salvo, no solamente con eso. Ellos habían creído, ellos seguían a Jesús, ellos miraban los milagros, ellos escuchaban los mensajes de Jesús, hermano, en vivo y a todo color, veían la multiplicación que Dios hacía. Mire, eran discípulos que estaban ahí, pero les hacía falta entendimiento. Y porque les hacía falta entendimiento, aun cuando oyeron el mensaje que Jesús les había predicado, aun cuando se les dieron las instrucciones a dónde debían de haber ido, ellos decidieron hacer siempre lo mismo de ellos. ¿Sabe qué me llama la atención? Que a veces, hermano, predicamos desde este lugar, hemos predicado palabra de Dios, hemos traído predicadores que Dios ha respaldado, ha traído sobre nosotros abundancia de palabra. Ahora yo pregunto, ¿será que todos han entendido? Porque el hecho de que vengamos a la iglesia a escuchar al pastor o a un invitado predicar, no quiere decir precisamente que tengamos entendimiento. El hecho de que veamos milagros suceder, no quiere decir que tengamos entendimiento. Estos eran discípulos. Estuvieron con Jesús hasta el último minuto. Pero Jesús tuvo que, mire, ya el Cristo resucitado tuvo que venir para abrirles, darles entendimiento. Eso me da a entender a mí que ellos iban discutiendo, platicaban, contaban las cosas. Hermano, mire, yo quisiera que lo viéramos bien, que cierre usted un poco sus ojos. Imagínese aquellos dos platicando, tal vez como uno de nosotros lo hubiera hecho. Salen de la iglesia y mira vos el mensaje, pero como que no entendí, y empiezan las discusiones. A lo que pasa que vos esto, y entonces y eso ya es una discusión. Pues eso no era así. Y de todas maneras salen haciendo lo que ellos quieren. Se les da la instrucción, y por eso el martes hablábamos de la instrucción. Mire cómo las cosas el Señor las lleva todas en orden. La palabra dice qué es lo que debemos hacer. Predicamos acá, hermano, le hablamos al pueblo y le decimos, esto es lo que necesitan hacer. Se entrega la palabra. Pero lo que pasa que muchos, hermano, todavía por la falta de entendimiento,
Porque no, el Señor todavía no ha abierto, hermano, dice esta versión, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Otra versión dice para que entendieran las Escrituras. No sé si así dice la suya. ¿Cómo dice la suya? Versículo 45. Léalo todo, el versículo 45. Es abrir el entendimiento para que ellos pudieran comprender lo que leen. Mire hermano, gracias a Dios, Él nos ha dado a nosotros todas las armas, las herramientas para poder hacer y explicar un mensaje. Uno de ellos es la pantalla, para que todos podamos leer lo que el pastor está leyendo, lo que el que trae la palabra está leyendo. Pero mucha gente hoy va y ya no lleva ni sus Biblias. Y mucha gente se les pone eso ahí y ya no leen. Ya no leen. Esto es muy interesante, hermano. Porque, mire, ciertamente yo me paro aquí al frente y yo predico, pero yo tengo ojos y yo veo. Y tal vez hoy no vinieron, pero hay gente que cuando se está dando la predicación, hermano, están haciendo otras cosas. Entonces digo yo, no leen. ¿Cómo pueden entender? ¿Cómo podemos entender? Entonces nosotros necesitamos entendimiento. Y el único que puede abrir nuestro entendimiento se llama Cristo Jesús. Y mire lo interesante de esto, porque mire, mañana precisamente, y todo esto va ligado, mañana precisamente vamos a participar de la Santa Cena. Porque lo que les abrió el entendimiento fue el pan. Y dice que partió del pan con ellos. Y mientras ellos comían del pan, el entendimiento se les fue abriendo. Entonces, mire, hoy no es noche de Santa Cena, mañana será. Ahora, es importante la Santa Cena. ¿Se da cuenta? Y mucha gente todavía no ha entendido eso. Entonces mueren. Proverbios 21, mueren por falta de entendimiento. Pero yo necesito el entendimiento de parte de Dios. Yo necesito entender qué es lo que hago. Hermano, nos paramos aquí al frente. Mire lo interesante. Les explicamos, hermano, ministramos las ofrendas, hermano. Mire que el ofrendar, mire que el diezmar. Y los hermanos se preparan, traen un mensaje. Y hay gente que todavía no entiende. Y hay gente que dice, mejor me voy porque aquí solo dinero pide. Nosotros no estamos pidiendo dinero, perdóneme, hermano. Yo sé porque de alguna manera usted alguna vez ha de haber escuchado eso que se dice, ¿verdad? Pero nosotros no, hermano. Yo he aprendido a depender completamente del Señor y gracias a Dios el Señor siempre ha tenido y me ha dado lo suficiente a mí. O sea, yo no vengo porque quererle sacar el dinero a nadie. Lo que pasa es que la gente no entiende y por eso mueren. Entonces necesitamos el entendimiento. Y entonces por eso es necesario que nosotros nos acerquemos a la Santa Cena. Eso será el día de mañana, que vamos a participar. Pero este mensaje lo deberíamos de estar escuchando todos los que asistimos, hermano. Perdónenme, no solamente los 4 o 5 que hoy estamos acá. Este es un mensaje para todos. Entonces, regreso al principio. Están menospreciando una salvación tan grande a causa de que no tienen entendimiento. Y porque no tienen entendimiento, mueren. ¿Y cómo entonces yo sé que tengo entendimiento? Cuando entonces yo puedo entender lo que estoy leyendo.
cuando yo entiendo el mensaje que se dio. Porque dice la palabra que cuando ellos entendieron, cuando el Señor abrió su entendimiento, entonces dice que se dieron cuenta que era Jesús el que estaba con ellos y su corazón palpitaba, dice, ardía. Entonces, ¿cuándo es que nosotros tenemos entendimiento, hermano? ¿Cuándo es que usted sabe que tiene entendimiento o no? Cuando usted se acerca a la casa del Señor y su corazón arde, su corazón viene a este lugar necesitado. Nuestro corazón, hermano, está latiendo porque necesita tener esa comunión. Así es como sabemos que tenemos el entendimiento abierto, que el Señor ya abrió nuestro entendimiento. Pero si no venimos por eso, hermano, entonces lamentablemente no estamos nosotros teniendo el entendimiento suficiente como para apreciar esta salvación que Dios nos está entregando. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta noche. Yo vengo desde el viernes predicándole, hermano, cosas que el Señor por medio de ministros, y esto no es nuevo, pues porque nuevo tal vez para nosotros, pero ya el Señor se lo dio a otros, y ahora vengo yo a entregar a usted, hermano, después de haberlo digerido, a entregarle el mensaje a usted. ¿Sabe por qué? Porque impactó mi corazón eso. Entonces, como dice el apóstol, le estamos entregando a usted el grano para que usted vaya, lo machuque, lo machaque, y entonces usted haga el panito para darlo y dárselo a la congregación dependiendo la necesidad que cada uno tenga. Entonces yo decía, no, nosotros necesitamos entender esto. Yo necesito explicar acerca de las instrucciones. Y le daba los versículos. La gente muere por la falta de instrucción. Hay gente que muere porque le faltó corrección. Pero hoy hay gente que muere porque no tiene entendimiento. Entonces, yo creo que necesitamos, hermano, examinar nuestro corazón. Yo creo que es una buena noche para entonces examinar nuestro corazón y determinar realmente si hemos estado nosotros aprovechando el tiempo, si hemos estado en este lugar entendiendo lo que se nos ha estado explicando. Muchos hemos llevado años en este evangelio, hermano, y yo no vengo aquí a decirle que yo ya lo sé todo, que yo no necesito de oír. Yo necesito de oír de muchos. Yo necesito aún aprender más. Yo sé que me falta, pero también yo sé que a muchos de acá dentro de la iglesia les falta. Entonces, gracias, Señor, entonces, porque no has venido todavía. Y nos ha estado dando tiempo, nos ha estado dando oportunidad para que nosotros, hermano, empecemos a entender lo que este evangelio significa, lo que la salvación trae para nuestra vida. Pero para eso yo necesito asegurarme que yo estoy entendiendo, que hay entendimiento. Estos hombres, yo por eso no paso de mi asombro, hermano, que eran discípulos del maestro de maestros, de Jesús, el que fue crucificado. Eran ellos los que lo vieron, hermano, los que palparon aquello, hacían milagros, demonios se sujetaban en su nombre. ¿Qué no hacían en el nombre de Jesús? Pero no tenían entendimiento. Entonces, el hecho de que profeticen, el hecho de que echen fuera demonios, el hecho de que hablen en lenguas, el hecho de que, hermano, eso decía Jesús acerca de ellos. No porque digan, Señor, Señor, yo profetizo, yo hago esto, yo hago lo otro, me amen. No es eso. De que realmente estén entendiendo lo que esto significa. Entonces aquellos profetas de aquel entonces entendieron que lo que ellos habían descubierto no era para ellos, sino era para nosotros. Ellos lo entendieron que no era para ellos. Y muchos de nosotros que se nos ha dado este privilegio, todavía no lo entendemos.
Entonces yo vengo en esta noche, hermano, a decirle que necesitamos poner nuestras barbas en remojo realmente. Usted y yo necesitamos, hermano, delante de Dios ser honestos y decirle: Señor, abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento. Porque si no abres mi entendimiento, yo me voy a morir. Yo voy a morir. El necio muere porque le falta entendimiento. Y estos hombres estaban teniendo una actitud de necios. Se les dijo que fueran a Jerusalén, iban para Emaús. Discutían y hablaban de lo que Jesús les había predicado acerca de su crucifixión y hasta empezaron a discutir acerca de ese mensaje. No, el mensaje de salvación no es para discusión, mi hermano. No es para contienda. Nosotros exponemos la palabra. Yo se lo explicaba ayer con el ejemplo de este caballero que quería que yo me juntara con un cura para que yo platicara con el cura. Yo no vine a convencer al cura. El que tenía que entender era él. Ya como que ponernos a nosotros en un cuadrilátero a ver quién pega. No, hermano, no es eso. Y cada uno debe estar convencido de lo que cree. Lo que pasa es que a algunos de ellos todavía no les ha amanecido. Yo no, y me dijo: yo le voy a invitar a almorzar, me dijo. Y le dije: mira, me podés invitar a almorzar, a cenar y a desayunar, lo que querás. Pero al final el que se tiene que convencer eres tú, no yo. Yo estoy convencido, yo no voy a convencer al cura tampoco. Pero hay gente que no tiene entendimiento. Pero ese es un ejemplo de los del mundo. Yo a lo que voy es que dentro de la misma congregación hay gente que le falta el entendimiento. Discuten, no entienden, leen y no entienden. Vienen los problemas, no saben qué hacer. Se les dice que hagan algo, hacen lo contrario. Porque no tienen entendimiento. Amén. ¿Está entendiendo conmigo? Salmos capítulo 73. Versículo 21 y 22. ¿Lo tiene? Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. A la hermana. Mire, el que estaba haciendo este salmo, cuando usted lee, yo no sé si su Biblia tiene al principio, dice, ¿quién era el que lo escribía? Asaf. No era cualquiera, perdóneme hermano, no era cualquiera. Por eso le estoy trayendo ejemplos de gente dentro de la congregación. Ese era un director de alabanza. Alguien que dirigía las alabanzas. Pero en un momento determinado él dice: mi corazón se llenó de amargura y mi interior sentía punzadas. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Como una bestia delante de ti. Entonces, hermano, mire, lo interesante de esto es que necesitamos examinar nuestro corazón. Porque puede ser que a causa de la amargura que en nuestro corazón haya, nosotros quedemos hasta sin entendimiento. ¿Qué le parece, hermano, un director de alabanza
con amargura. Amargado. ¿Qué le parece? ¿Qué cree usted que puede estar ministrando? Entonces dice que como su corazón estaba lleno de amargura, él se consideraba torpe y sin entendimiento. Entonces, una de las cosas que puede hacer, hermano, que nosotros quedemos sin entendimiento, es la amargura de corazón. Hay gente amargada en su corazón. Hay gente amargada en su corazón. La raíz de amargura, hermano. Por eso que cuando la Biblia habla acerca de la raíz de amargura, es algo que nosotros necesitamos arrancar desde la raíz. Que necesitamos arrancarlo de nuestro corazón, que no quede nada, porque pueda volver a brotar. La amargura es tremendo, hermano. Mire, cuántas cosas hay en la vida que nosotros podemos encontrar que pueden amargar nuestra existencia. Un fracaso. Eso pues es algo entre muchas cosas que pueden, hermano, amargarnos a nosotros. Y si hemos caído en esos lazos de amargura, lo más posible, hermano, es que nosotros hayamos perdido el entendimiento y entonces nos convertimos en gente torpe. Perdóneme, no es que yo lo quiera insultar, pero así decía Asaf de él mismo. Era el encargado de la alabanza en el templo de David. Asaf. En otras palabras, era un salmista. Era alguien que adoraba. Pero se fue amargando y se fue amargando y se fue amargando. Y eso hizo que perdiera su entendimiento. Eso hizo que perdiera su entendimiento. Entonces él mismo se consideraba de esa manera y él decía, no es posible, yo me considero, mi corazón siente punzadas. Ay, entonces aquí es donde mire otra vez pues. Yo creo que este tema hubiera sido mejor de Santa Cena, hermano. Pero ya el Señor tendrá para mañana lo que es de mañana. ¿Sabe qué quita la amargura de corazón? ¿Perdón? La Santa Cena. ¿Sabe qué le daban a los reyes? Bebida fuerte. Porque la bebida fuerte quitaba la amargura de su corazón. Vino. El vino es el gozo del Señor. Bueno, entonces, ¿cómo podemos tener entendimiento, pues? ¿Sí? Interesante. Yo espero que mañana vengan, mañana vamos a repasar esto, pero hay más. Porque necesitan entendimiento. Yo necesito entendimiento. Por eso, hermano, nosotros debemos de aprovechar que si hay Santa Cena, pues vengamos. Si se fuera 2 veces, vengamos, hermano. Pero ¿sabe qué es preocupante? Que a veces hay gente que no se acerca a la Santa Cena y no se preocupa por tomarla. Para mí es una preocupación. Para mí, pues yo espero que sea para usted también, ¿verdad? Que sea una cita a la cual yo no puedo fallar. Porque necesitamos entendimiento. Queremos avanzar, queremos, hermano, crecer en este evangelio. Entonces necesitamos entendimiento. Pero mire, le hablé de los discípulos de Jesús. Ahora estamos hablando de alguien que toma la plataforma, que adora al Señor, que canta. Entonces, no podemos nosotros pensar que eso solo se limita a alguien. No, todos estamos, hermano, envueltos en esto. Todos necesitamos del entendimiento que proviene de parte de Dios para nuestra vida. Amén. Bueno, entonces ya le dije, la amargura puede quitar de nosotros el entendimiento. Alguien amargado no tiene entendimiento.
Alguien amargado por su pasado no tiene entendimiento. Y si no tiene entendimiento, lo más probable es que muera, hablando espiritualmente. Si no tiene entendimiento, siempre va a querer hacer lo que él quiere. Si no tiene entendimiento, no va a poder escudriñar las Escrituras. Si no tiene entendimiento, no se va a dar cuenta de la salvación tan grande que Dios nos ha entregado. Y por eso juegan con eso. Por eso no le dan importancia. Por eso menosprecian. Porque no tienen entendimiento. Entonces yo necesito el entendimiento de parte de Dios. Yo sé que usted también lo necesita. Pero para eso necesitamos limpiar nuestro corazón. Yo quiero terminar con este ejemplo. Hay tantas cosas, hermano. Proverbios capítulo 11 y versículo 12. Y vamos a terminar con esto. Porque ya le puse un ejemplo de gente que predicaba, que discipulaba. Ahora también ya le puse un ejemplo del salmista. Pero ahora vamos a hablar de la congregación. ¿Qué dice Proverbios 11:12? Aleluya. ¿Entendió lo que leyó? ¿Sí entendieron? Va, explíquemelo pues. ¿Qué quiere decir eso, Marco? El que menosprecia a su hermano. Va, ¿qué es menospreciar? ¿Qué es menospreciar a mi hermano? No aceptarlo como él es. Hablar mal de él. Vamos a ver, ayúdeme pues. Eso está fácil. ¿Qué es menospreciar a su prójimo? Lo mira sobre el hombro. Lo hace de menos. ¿Usted sabe qué pasa con esa gente? Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. No tiene entendimiento. Y eso era de la instrucción que hablábamos el martes. ¿Sabe quién es alguien que menosprecia a su prójimo? Es alguien que lo discrimina racial. Una discriminación puede ser racial, económica, intelectual, social. Entonces yo menosprecio a mi hermano, a mi prójimo, cuando soy yo más intelectual que él. Y entonces yo hago alardes de lo intelectual que yo soy y de lo que él no es. Yo puedo estar menospreciando a mi prójimo cuando yo lo discrimino por la clase social de donde él venía o de donde él es. Mire, todas las clases de discriminaciones que pueden haber, pues, pero esa es una de nada más. Un menosprecio, hermano, a nuestro prójimo puede ser visto como una discriminación. Que porque él vino de la tal aldea, de la aldea de no sé cuánto, que no, lo estamos discriminando. Yo vengo de la capital. Eso es menosprecio. ¿Usted sabe qué es? Es gente que no tiene entendimiento. ¿No entiende? Entonces, por eso es un examen a nuestra vida. ¿Cómo sé yo que tengo entendimiento o que no tengo entendimiento? Solo, mire, por eso es necesario que, y a mí me enseñaron esto tan lindo, hermano. ¿Sabe qué aprendí yo? A mí me enseñaron a oír a la gente. Porque entre todo lo que hablan, uno se da cuenta de qué están hechos. Y hay gente, y a uno solo oyendo, sí, ya uno los va conociendo. Por si acaso no es cierto que le dicen a muchos, pues les dicen, calladitos te quedas mejor, te miras más bonito. Es mejor calladitos, hermano. ¿Para qué? Pero hay gente que le gusta hacer alardes de lo que es.
esa gente es falta de entendimiento. No ama a su prójimo. El que no ama a su prójimo, el que menosprecia a su prójimo, el que lo echa de menos, el que lo mira sobre el hombro, el que lo ve, hermano, discriminatoriamente por su clase social, por lo que gana. Yo no sé, pero hay gente dentro de la congregación que es falta de entendimiento. Y yo creo que si yo estuviera, hermano, en otra congregación predicando esto, ya me hubieran echado. Porque hay gente que no le gusta oír la verdad. Y esto, perdóneme, pero esto no lo digo yo. Esto lo dice la Biblia. Esto lo dice la Biblia. Entonces yo vengo en esta noche a predicarle palabra de Dios. Así que entendamos. Por favor, entienda, mi hermano, que cuando nosotros le predicamos, le enseñamos, no es con el fin, hermano, de perjudicarlo, sino al contrario, de que usted crezca, de que usted dé la medida, de que usted dé los frutos. ¿Acaso no nos llamaron a dar frutos, pues? Mateo capítulo 13 habla acerca del sembrador, y el sembrador sembraba. ¿Por qué? Porque cuando siembra está sembrando, porque él espera el día en que lo que sembró dé su fruto. Y hay una tierra, hermano, que dieron fruto, dice, al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero nosotros necesitamos dar frutos entonces. Pero para dar frutos usted necesita entender, ¿verdad? Entonces ya le hablé. Mire, Asaf decía, yo era una bestia. Hay gente bestia, hermano. Hay gente, ¿qué más decía Asaf? Torpe. Él mismo lo decía, yo soy torpe. Porque me amargué. Y a causa de la amargura, yo me quedé sin entendimiento. Aquellos eran discípulos de Jesús, pero no tenían entendimiento. Oían los mensajes, se sentaban a comer con Jesús, hermano, veían, hacían, pero no tenían entendimiento, porque cuando fue el momento decisivo para sus vidas, no supieron para dónde ir. Entonces, yo creo, hermano, que mucha gente en este tiempo tan especial que Dios nos está permitiendo vivir, aún dentro de esta congregación, está muriendo porque no entiende. Mire, no porque no se les predique, sino porque no entienden lo que se les predica. Y yo le he dicho al Señor, hermano, con todo mi corazón se lo digo acá, yo le he dicho al Señor, yo sé que tú me enviaste para predicar tu palabra, y yo me preocupo en predicar la palabra, así sean 2, 3, así sea a solo mi familia que le toque que predicar. Dios a eso me envió. Ya si los demás del pueblo, Señor, no entienden, pues tú tendrás que tratar con ellos, porque yo ¿qué puedo hacer? Mire, hermano, eso es como tan interesante. Eso es como llegar usted a un lugar. Mire, pues, a usted le dieran el privilegio de predicar en una congregación. Usted que cree en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, usted que ha sido enseñado acerca de la cobertura, usted que ha sido enseñado acerca del velo, usted que ha sido enseñado acerca del ofrendar, del diezmar, usted que ha sido enseñado acerca de la Trinidad, aunque la Biblia no menciona la palabra Trinidad. Pero eso de la Trinidad se viene viendo desde Génesis capítulo 1. Pero mire, y a usted le dan el privilegio de ir a predicar a una iglesia. ¿Usted qué cree de todo eso? ¿Cómo cree usted que puede convencer a la gente que no cree en eso? ¿Verdad que es difícil?
Usted se para frente a las hermanitas, creo que son hermanas, hermano Marco que está acá, pero las hermanitas se paran, hermanos, el Señor, y que el Señor le hable y le diga, predícales del velo. Pero ahí no ponen velo. ¿Qué le va a predicar? ¿Usted lo entendió? Pero ¿cómo le hacemos para que lo entiendan ellos? Yo si usted ha preguntado, ¿cómo hacemos para que entiendan? Y usted se para aquí al frente, hermanos, y que la palabra, y que aquí, que allá, y que esto dice acá, y usted dándole la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que debemos hacer en ese momento? Es apelar al Espíritu Santo. Que toque el corazón de esa gente, porque nosotros no vamos a poder. Porque hay gente que aunque lea, no entiende. Usted, hermano, ¿pero dónde dice? Aquí, lo leen y no lo entienden. Lo leen y no lo entienden. Ah, no, hermano, es que eso de los diezmos era para el antiguo tiempo. Eso ya, ¿dónde dice eso? Y usted le viene y les muestra los versículos. Y entonces fíjese que me llama la atención. Un ejemplo, le voy a contar de un testimonio de un apóstol en El Salvador. Dice que un día llegaron unos hermanitos vestidos de blanco con su corbatita negra, ¿verdad? Y le llegaron a tocar la puerta. Los testigos contra Jehová, dice él. Y le llegaron a tocar la puerta y le dijeron, buenas tardes, señor, buenas tardes. Dijo, hermano, mire, queríamos ver que, y empezaron a introducirse ellos, ¿verdad? Y queríamos saber si usted tiene algunos minutos que me regale. Y como él es apóstol, ¿verdad? Y entonces le dijo él, ¿cómo no? Pero déjeme hacerle una pregunta. Usted tiene un par de horas para escucharme. Yo le puedo regalar unos minutos, pero ¿tendría usted un par de horas para escuchar? ¿Por qué le dijeron? Es que, entonces le dijo, es lo que pasa que yo soy pastor de una congregación cristiana evangélica. Entonces, si ustedes quieren que yo los escuche, yo les pido por favor que ustedes se sienten y me escuchen a mí. Ya no quisieron. Se fueron. Y entonces él dice, lo que pasa es que ellos, lo que han entendido se los han enseñado mal. Pero miren lo interesante, y eso yo quiero llegar, que esa gente, a pesar de que están errados en algunas de las cosas que enseñan, lo han tomado y lo han entendido de tal manera, aunque están equivocados, que para ellos se les hace fácil explicarlo. Y ya están convencidos algunos cristianos. Pero pongamos a un cristiano, a un evangélico, a hablarles. Muchos no sabríamos ni qué decirles. Porque cuando hay entendimiento, entonces viene el convencimiento. ¿Usted entendió? Se convence. Estoy convencido. Porque entendieron. Entonces ya convencido usted, ¿quién lo saca de ahí? Pero a veces porque no hay entendimiento, entonces la gente es fluctuante. Llega cualquiera, les endulce el oído y ahí van. Porque no han entendido. Porque no han entendido. Entonces nosotros necesitamos entender la palabra de Dios, hermano. Entender todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Oremos. Vamos a seguir platicando de esto mañana, pero vamos a orar. Yo creo que no es por la mucha palabra que el mensaje es bendecido, sino que 2, 3 versículos, pero bien enseñados. Y lo más importante es que usted los haya entendido. Amén. ¿Lo entendimos, hermano? Bueno, entonces roguémosle al Señor que nos dé entendimiento. Hay cosas que todavía yo no entiendo, hay cosas que yo no entiendo.
Pero yo le pido al Señor que me dé entendimiento. Y en vez de estarlas criticando y en vez de estarlas menospreciando o jugando con ellas, jugando al evangelio como muchos están haciendo, en vez de estar, hermano, menospreciando una salvación tan grande a causa de que no la entienden, mejor pidámosle al Señor entenderla. Entendámosla. El mensaje de hoy era para nosotros. El mensaje de hoy era para usted. Para usted. Para nosotros. Entienda la palabra. Entendamos, hermano, lo que el Señor ha estado tratando de decirnos. Ya hemos escuchado bastante palabra. Ya nos han dado suficiente grano a nosotros. Ya su tierra ha sido regada. Pídale al Señor entendimiento. Pídale al Señor entendimiento. Órele al Señor en esta noche. Dígale: Señor, yo necesito de tu entendimiento. Yo necesito de tu entendimiento. ¿Cuánta gente hoy ha muerto? ¿Cuánta gente hoy se ha quedado, hermano, a la orilla del camino, a la vereda? A causa de que le faltó entendimiento. No fue por falta de instrucción, no fue por falta de palabra, porque ha habido palabra, porque se ha enseñado desde este púlpito, ha venido palabra de Dios para nosotros, pero mucha gente ha muerto porque no ha tenido el entendimiento. Anhele el entendimiento. Anhelemos el entendimiento, hermano. Padre Santo, en esta noche yo vengo delante de ti, suplicándote, Señor, que traigas a mi vida de tu entendimiento. Ciertamente, Señor, yo he estado sentado escuchando mensaje tras mensaje. He estado predicando, Señor, mensaje tras mensaje. He traído, Señor, de tu palabra, pero vengo hoy delante de ti, Señor, admitiendo que yo necesito de tu entendimiento. Hay cosas que yo todavía no entiendo, Señor. Hay cosas que yo no comprendo por qué pasan. Vienen a mi corazón, Señor, muchas preguntas, porque no entiendo, Señor. Pero en esta noche, Señor, vengo apelando a tu misericordia. Hazme entender, Señor, tus propósitos. Hazme entender, Señor, tus propósitos. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te lo pido. Trae de tu entendimiento, Señor, sobre mis hermanas, sobre mis hermanos, Señor. A los que hoy hemos llegado, Señor, a esta casa. Abre hoy, Señor, nuestro entendimiento para que te conozcamos. Te has estado paseando en medio de nosotros. Has estado hablando, Señor, has estado viniendo en medio de nosotros. Pero a causa, Señor, de que no hemos tenido entendimiento, no nos hemos dado cuenta de lo que ha estado sucediendo en medio de nosotros y hemos menospreciado. Abre hoy mi entendimiento. Abre hoy, Señor, nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Trae de tu entendimiento, trae de tu entendimiento, Señor. Arranca hoy de nuestro corazón, Señor, toda amargura, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
toda amargura, Señor, de nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Saca hoy, Señor, toda esa raíz, Padre, desde lo más profundo, Señor. Arranca del corazón de tu pueblo, Señor, toda amargura, Señor, que impida que ellos puedan entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. No es posible, Señor, que nosotros muramos habiéndonos dado tanta palabra. No es posible que tu pueblo muera, Señor, habiendo habido tanta palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, por favor, Papito del cielo. Abre nuestro entendimiento. Esta noche, Señor, venimos delante de ti admitiendo, reconociendo que nos falta entendimiento. Nos falta entendimiento. A veces hemos estado leyendo, a veces hemos estado escudriñando, pero no entendemos, Padre. Trae hoy de tu entendimiento para que esa palabra, Señor, cobre vida en nosotros. Ya no queremos jugar al evangelio. Ya no queremos, Señor, estar menospreciando, Señor, una salvación tan grande como la que tú has estado dándonos, Señor. ¿Cómo podemos, pues, nosotros desperdiciar, Señor, el tiempo, Señor, habiendo tú declarado un tiempo de abundancia, Señor? Por falta de entendimiento muchos mueren. Yo no quiero ser de esos, Señor. Yo no quiero ser de esos. Trae de tu entendimiento sobre mí, Señor. Trae de tu entendimiento sobre tu pueblo, Padre. Por favor, Señor, te lo suplico en esta noche. Enséñame a amar a mis prójimos. Enséñame a no menospreciar a mi prójimo, a mi hermano. Porque el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. En el nombre de Jesús, yo vengo ministrando esta palabra, Señor, sobre cada uno. Yo sé, Señor, que tú has enviado esta palabra para los que hoy estamos en este lugar. Bendice, Señor, estas vidas. Bendice a mis hermanas. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, queremos entender tus propósitos. Queremos entender tus propósitos. Dame de tu entendimiento. Dame de tu entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Yo sé que vienen tiempos mejores. Yo sé que vienen tiempos mejores para nosotros, Señor. Solo dame de tu entendimiento. Solo dame de tu entendimiento. Dígale al Señor, dame de tu entendimiento. Abre mi entendimiento. Lo que yo no entiendo hoy, yo lo voy a entender mañana. Pero no permitas que yo muera. No permitas que yo muera por falta de entendimiento, Señor.
permitas que yo muera. Por falta de entendimiento. Abre hoy mi entendimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe, hermano, recibe esta palabra para tu vida. Es para ti, es para ti. Es para ti. No podemos estar jugando más a este evangelio. No puedes estar menospreciando la salvación que Dios te dio. En el nombre de Jesús, pide hoy entendimiento. Si quieres crecer, si quieres ver la gloria de Dios, si quieres verlo a Él manifestado en tu vida, vas a necesitar entendimiento. Aquellos hombres camino de Emaús, no fue hasta que su entendimiento fue abierto que le conocieron, que entonces supieron que aquel que les hablaba, que aquel que había andado con ellos era el Cristo resucitado. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado? ¿Cuántas veces el Señor se ha manifestado a tu vida? Pero porque has carecido de entendimiento no le has visto. ¿Cuántas veces el Señor habló a nuestro oído? Te estuvo hablando, pero carecíamos de entendimiento y por eso no le prestamos atención. Hoy dice el Señor, solo pídeme entendimiento. Hoy estamos en este lugar, Señor, pidiendo entendimiento. Porque no queremos dejar pasarte, Señor. No queremos, Señor, desperdiciar el tiempo, el momento. Queremos aprovechar el tiempo contigo. Trae hoy entendimiento para las vidas. Trae entendimiento. Oh, sí, Señor. Eres mi amor.